solo un tap en tu teléfono. Le quitaste el volumen. ¿El qué? Le quitaste el volumen a tu teléfono. Pangea Plus. Creciendo con Pangea. Esto es Pangea Plus. La moda sostenible. Reciclar, intercambiar, reutilizar y ayudar a proteger el planeta. Bienvenidos a María Arrieta en Vivo, con Carolina Chávez y María Ivette Durán, por Pangea Plus. Buenos días a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde Miami en los estudios de Pangea Plus en nuestro programa María Arrieta en Vivo, Noticias de Moda Sostenible, con mi colaboradora María Ivette Durán y al micrófono su servidora Carolina Chávez. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Muy buenos días, Caro. Muy contenta nuevamente los miércoles, mi mejor día de la semana, y feliz de acompañarte aquí en los micrófonos en María Arrieta en vivo. Como siempre, los invitamos a que nos escuchen, a que nos sigan escuchando, que nos sigan siguiendo y que le inviten a todos sus amigos, familiares y conocidos que bajen la aplicación Pangea FM y nos escuchen a través de Pangea Plus. Igual que nos sigan en las redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las redes para que no haya disculpa de que no puedan escuchar nuestro o ver nuestro programa. Estamos en YouTube. En YouTube, nuestros videos. También en Voice Over, quiere decir que pueden escuchar traducción simultánea en inglés, para los que prefieran escuchar en inglés. Y los queremos invitar a que se suscriban a nuestra página, porque todos los martes estamos mandando un email con noticias y los recursos de los temas que hablamos la semana pasada, el programa pasado. Entonces, bueno, www.mariaarrieta.net, acompáñenos. Y que sigan compartiendo. Si hay alguna información relevante para ustedes, compártanla con toda su gente, con todos sus amigos, que estamos muy seguras de que les va a encantar. Igualmente, les recordamos, este espacio es de ustedes, no es solo de Carolina y mío, sino es de todos ustedes. Esta plataforma, este micrófono, la intención, y se creó con ese fin, de que todos podamos participar y nosotros seamos ese canal de todos ustedes que nos están escuchando y ahora viendo en YouTube. Así es. Bueno, el tema que nos trae hoy es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a celebrarlo, vamos a comentar cosas muy interesantes del origen de este movimiento, de dónde viene el color morado, que es tan significativo, de dónde empieza el tema de los textiles y bueno, quédense con nosotros. Primero vamos a compartir, ya habíamos hablado antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 5 es el que habla de la igualdad de género, que es básicamente agrupa todo lo que las mujeres hemos estado pidiendo por siglos, que se nos considere de una forma igualitaria al lado de los hombres en cuestiones laborales. Entonces, vamos a empezar con una referencia que a mí me encantó. El tema de los textiles empieza en la época del Neolítico, ¿ok? Estamos hablando hace 40,000 años, cuando las mujeres se dieron cuenta, empezaron a utilizar las cosas que tenían a la mano, como fibras de plantas y de árboles, para pues alguna muy creativa, alguna inventiva por ahí, empezó a tejer y a poner juntos y todas estas telitas o fibras y se dio cuenta que podía hacer cuerdas, y de esas cuerdas empezó a poder hacer telas y le empezaron a encontrar utilidad. Una de las utilidades, por ejemplo, era que las empezaron a crear
las mallas para que los hombres pudieran pescar con mucho más efectividad, entre millones de cosas, ¿no? Pero lo interesante que tiene esto es que ¿por qué ellas, por qué las mujeres, ¿no? Empezaron a desarrollar todo el tema textil? Porque los hombres se salían a cazar y ellas se quedaban en casa cuidando a los niños. Entonces, por cuidarlos, pues para pasar el tiempo, empezaron a inventarse estas cosas y era una actividad, primero que podían compartir con los niños, porque era una actividad completamente segura, que no los ponía en peligro. Podían compartir con otras mujeres y la podían detener para ir a continuar con sus labores de casa y regresar a hacer sus textiles. No pasaba nada, no se quemaba la comida, no se, ¿me explicó? Podían parar, ir a cumplir con sus cosas y regresar y seguían. Entonces, bueno, imagínense, todo esto va hasta en la época del Neolítico. De ahí se empiezan a mover, porque estas civilizaciones se movían para buscar comida. Y cuando acaba la era del hielo, los animales empezaron a moverse también. Entonces estas civilizaciones ya no tuvieron que ir a perseguir la comida, sino que los mismos animales vinieron. A la hora que los animales vienen, se dan cuenta que las pieles de algunos animales servían para taparse mucho más efectivamente, porque en ese entonces pues utilizaban pues pura fibra, ¿no? Y en lugares en Europa, sobre todo, en donde el invierno era muy crudo, pues se dieron cuenta y fue magnífico que podían utilizar pieles de animales para taparse mejor. También los huesos de ciertos animales los utilizaban como agujas y se dieron cuenta de que haciendo el hoyito cada vez más pequeñito podían unir esos hilos que ellas ya habían creado con estas telas y poner las telas juntas para hacer cada vez más grandes sus textiles, sus cobijas, ¿no? Bueno, y así empezó a evolucionar. Desde ahí es el origen de el tema textil y que, bueno, fue creado definitivamente por mujeres. Súper linda la historia, muy inspiradora, ¿no? O sea, saber de dónde viene todo esto y cómo es el juego de la mujer tan importante que ha habido durante toda la vida y cómo ha sido el apoyo hacia el hombre, como tú mencionabas. Salen de casa, van a proveer y la mujer también está aquí haciendo algo muy importante para todos ellos y aquí se ve en el tema de la confección. Nace ahí, en el Neolítico. Pues bueno, como les habíamos dicho en el programa anterior y como lo hemos mencionado hoy, como fue el Día Internacional de la Mujer, queremos darles la historia y la reseña por qué y de dónde viene el Día Internacional de la Mujer. Pues les voy contando que nace el Día Internacional de la Mujer en 1908, cuando las trabajadoras de comercio de agujas marcharon en Nueva York para protestar por el abuso del trabajo infantil y obviamente para exigir mayor valor a su trabajo y para el voto. La lucha laboral en los Estados Unidos tradicionalmente se concentraba en los hombres. Los hombres siempre estaban en este proceso de lucha para el tema de no de igualdad, sino de mejor trabajo y mejores condiciones, y las mujeres siempre los apoyaron. Pero veían que no había cambio en el tema de su parte laboral. En ese momento, en esta época, en 1908, las mujeres deciden que van a formar sus propios sindicatos, porque siempre habían estado apoyando el sindicato de hombres, pero no el sindicato propio, y se lanzan, dicen, bueno, ya es hora de que separemos cobijas, como decimos comúnmente, y nos lancemos nosotras. Muy buena decisión. Les vamos contando entonces que la primera huelga, entonces ya se empiezan a formar sindicatos, pero la primera huelga que se dio en este sector, en el sector textil, fue en 1820, cuando las mujeres que trabajaban en los oficios de sastrería en Nueva Inglaterra salen a manifestar por sus condiciones laborales para tener más salarios dignos y horarios más cortos. Esto lo vemos a través de la historia
porque el abuso en el número de horas que trabajaban todas estas mujeres era realmente infrahumano. Esa es la palabra, es infrahumano, o era infrahumano. Aún, como dice Carolina, estamos en pleno siglo XXI, pero también tenemos abuso. Seguimos, sí. Seguimos con el abuso. La más famosa de todas las huelgas tuvo lugar en la fábrica de algodón Lowell en Massachusetts. Si les voy contando, aquí las mujeres jóvenes trabajaban, esta cifra les va a parecer loca, y es 81 horas trabajaban a la semana por solo $3. Bueno, hagamos la equivalencia, pero era muy poco dinero. Pero esos $3, además de que recibían como salario de trabajar 81 horas, también tenían que, con ese salario que vivían dentro de la fábrica, les organizaban para poder optimizar más su trabajo, que madrugaran, trabajaran allí, tenían que pagar su comida y tenían que pagar parte del alojamiento. Entonces, Sí, ¿qué les podía quedar? Un abuso inmenso. Y algo que aterrador es que los capataces que manejaban estas mujeres en el diario a vivir, se dieron cuenta que cuando la mujer desayunaba a las 7 de la mañana, que era el horario que comenzaban a trabajar, tenían menos rendimiento porque estaban más, digamos, lentas o confortables. Bueno, yo desayuno y me siento como tranquila, ¿no? Pues entonces, adivina qué hicieron. Adelantaron el horario de trabajo a las 5 de la mañana, sin permiso de desayunar, y a las 7, que era el horario anterior, les daban media hora para que tomaran su desayuno y continuaran con el trabajo. Entonces vemos que si hacían huelgas y todo esto, pues no era por nada muy que no tuviera peso y valor, porque estaban de verdad explotadas. 14 años después de esto, en 1834, luego de muchos recortes salariales, las mujeres de Lowell, ya cansadas, salen nuevamente y dicen, vamos a seguir manifestando 14 años después. Y salen a las calles y se inventan o crean un eslogan cantado, que no les voy a cantar, me dijeron que no podía cantar, donde, esto es en 1836, bueno, 1830, salen, vuelven, dicen no vamos a trabajar, no tienen resultado, les toca regresar y con menos salario. En 1836, ahora sí salen a las calles y se volvió un eslogan muy famoso que ustedes pueden buscar también en las redes, y ellas decían, no es una pena que una chica tan bonita como yo tenga que ir a una fábrica para desaparecer y morir. Y era la realidad, no era algo fabricado de la nada. Esa era su realidad y es muy triste. Es muy triste, y qué bueno saber la historia de todo esto, porque definitivamente ahora que se celebró el Día Internacional de la Mujer, que todos recibimos, o todas las mujeres recibimos en todos nuestros, en las redes, sale que felicitaciones, pero ahora realmente he tomado conciencia, Carolina, y lo voy a seguir celebrando con todo y por todas las mujeres del mundo quienes se han sacrificado y han luchado por igualdad, sobre todo igualdad laboral, y más en el tema de que nosotros hablamos de la industria textil. Es realmente importante tener conciencia de que de dónde viene el Día Internacional de la Mujer, no por bonitas, no por mamás, bueno, por todo eso, pero era el abuso y las condiciones infrahumanas en que vivían. Entonces, siguiendo con la historia, te doy la palabra, Caro. Así es, vamos cronológicamente para entender un poquito de dónde viene la fecha, de dónde viene el color, de dónde viene todo este movimiento. En 1844, toda esta organización de mujeres logra que se forme la Asociación de Reforma Laboral Femenina, y aquí es donde por primera vez se empiezan a hacer ciertos ajustes a sus condiciones laborales, pero ni cerquita suficientes, pero por lo menos ya hay un poquito de atención. Después de esto viene la Guerra Civil, que es entre 1861 y 1865, y después de este periodo, un gran número de mujeres se viene al ámbito laboral porque pues había mucha necesidad, porque muchos hombres no habían regresado desafortunadamente de la guerra, entonces se ven obligadas, lo cual causa pánico y mucha hostilidad de parte de los hombres, y entonces ellas
empiezan a formarse y a unirse todavía un poquito más y a hacer sindicatos más grandes. En esta ocasión se unen también con las Hijas de San Crispín, que era una unión zapatera. O sea, ya habían, pero se unen, se empiezan a juntar cada vez más y más. Y en este momento, durante esta época, también se unen con trabajadoras de fábricas de cigarros, de impresoras, sastres y lavanderas. 51 años después de la Marcha de las Trabajadoras de Confección en 1857, el 8 de marzo, sus hermanas en el comercio de agujas en Nueva York marcharon nuevamente honrando la marcha de 1857, que fue el 8 de marzo, exigiendo su voto, el fin de la explotación en las fábricas, siempre básicamente pidiendo los mismos derechos. Y en esta ocasión también la policía rompió con la marcha y se acabó. Las trabajadoras de la confección han formado unos de los sindicatos más importantes y más relevantes que ha visto Estados Unidos en toda su historia, en particular el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección de Damas, que fue fundado en el año 1900. Las fábricas de prendas de vestir de las grandes ciudades realmente eran deplorables. Había riesgos de incendios muy constantes. No podían salir al baño más que pidiendo permiso. La luz era muy escasa. El sonido de las máquinas era ensordecedor. Todo estaba contaminado, estaba sucio. Las mujeres las multaban por cualquier cosa, si se reían, si lloraban, si hablaban, si cantaban, si manchaban la ropa, o sea, las multaban por todo. Y y además les requerían tiempo extra casi todo el tiempo pero por supuesto que no se los pagaban. Entonces, bueno, continuamos. Sí, continuamos esto. 3 años después, en 1903, gracias al apoyo de la Liga de Sindicatos de Mujeres de la cual tú estabas hablando, las fabricantes de camisa lanzaron una serie de huelgas contra 2 compañías muy importantes en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Lazerson and Company y la empresa Triangle Waste. Entonces se rebelaron nuevamente y estas acciones culminaron como la primera huelga de largo plazo. Adivinen cuánto duró. Duró 13 semanas. O sea que salieron con todo. Ahora sí va a haber un cambio y 13 semanas en huelga. Yo no me imagino los dueños de estas compañías, pero yo creo que bien merecido lo tenían. Y además que se les da un valor agregado. Esta huelga ocurrió en pleno invierno, donde no importaba la inclemencia del invierno, y mujeres entre 16 y 25 años que también fueron encarceladas, muchas murieron por el frío invierno, estaban muy jóvenes. O sea, realmente fue una protesta desde el corazón, desde el alma, decir, aquí debe haber un cambio. Pero, como tú mencionabas, llegaba la policía, había maltrato y las encarcelaban. A esta gran protesta y huelga de 13 meses, le fue dado el nombre, semanas, perdón, a mí me parecerían como 3 años después de esto tan horrible, se le llamó levantamiento de las 20,000. Fue muy importante, un impacto muy grande a nivel mundial. Las cortes, ¿cómo reaccionaron ante esta huelga? Porque pues eso se vuelve un problema político, un problema social. Legal. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, bueno, ¿las cortes qué hicieron? Pues las cortes no apoyaron a las mujeres. De hecho, estaban inclinados a proteger a todas estas empresas que tenían un poder económico muy fuerte.
como siempre ha sucedido, ¿no? El problema, el minoritario de la mujer y las grandes empresas que tienen todo este poder sobre la política, sobre el gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos, las cortes y los jueces, pues simplemente criticaban a la mujer diciendo que esas huelgas eran contra Dios, imagínate, que eran contra Dios y porque la ley principal del hombre era ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces yo me quedé pensando, sí, con el sudor de su frente, pero no con la sangre de la mujer. Y no fueron apoyadas, vuelven, o sea, hicieron una protesta muy importante, pero no hubo apoyo. En marzo de 1908, las trabajadoras de Cotton en New York hicieron un paro para protestar por las condiciones de trabajo y volvemos y retomamos el tema, las condiciones nunca cambiaron. Siempre salarios, turnos larguísimos, malas condiciones para trabajar, había hacinamiento, lo que ocasionaba también enfermedades, porque estaban tan hacinados que también pues había mucha mortandad porque las enfermedades se transmitían de una manera muy fácil. Cuando salen en el 1908, estas mujeres dijeron, mire, si esto no funcionó, entonces ahora nos vamos a encerrar en la fábrica hasta que nuestra voz sea escuchada. Y les voy contando lo que sucedió. La fábrica, estaban todas estas mujeres en protesta haciendo una huelga pacífica y se incendia y mueren todas estas mujeres y nunca fue esclarecido de dónde vino el tema del incendio. Nunca esclarecieron, no les importó y quedó esto en silencio. Desde ese entonces, lo que mencionaba Carolina del tema del color malva o el color morado, ¿por qué el Día Internacional de la Mujer ese es el color? Pues a raíz de este incendio donde murieron tantas mujeres, más adelante tú tienes el dato creo, salía el humo color morado. Aparentemente es o los uniformes que ellas estaban usando en ese momento o el tipo de tela que estaban trabajando, pero no pararon las llamas y no paró cuando cesó el fuego, el humo aún seguía saliendo morado. Entonces esa es la razón y me da hasta escalofrío de pensar que es por eso el color morado, no porque sea pink, porque las niñas, no. Fue a raíz del sacrificio de muchas mujeres que nunca se supo qué pasó. Así es una de las teorías, que el humo salía morado. La otra teoría es que el textil que usaban era el morado y por eso que se llama malva, es un tono de morado. Que en conmemoración a este incendio y todas las mujeres que fallecieron, por eso se empezó a usar el color morado. Tenemos en 1910, en un congreso del Partido Socialista en Alemania que se llamó la Segunda Internacional, la socialista alemana Clara Zetkin, ella hizo la convocatoria para que el 8 de marzo se celebrara el Día Internacional de la Mujer. Esto es todavía una convocatoria, ¿ok? Todavía no es absolutamente nada oficial. En esta fecha es cuando se decide que el color morado va a ser el símbolo del movimiento. Y ¿quieres decir cómo le decían a ella en Alemania? Pero claro, el Kaiser le decía la hechicera más peligrosa del imperio. Imagínense, una mujer que protestó hoy de carrera, ¿no? Por los derechos de las mujeres, así nos consideraban, ¿no? Como íbamos en contra de Dios, hechiceras, la más peligrosa para el imperio. Bueno, o sea, la oposición era de verdad grave, ¿no? Tenemos que después, un año después de que se rompiera esta huelga del levantamiento de las 20,000, ahora ocurre otro incendio en la fábrica de blusas Triángulo, que es el 25 de marzo de 1911. Las mujeres mueren porque estaban atrapadas en pisos superiores, las encerraban para que no se escaparan. Muchas de estas mujeres eran inmigrantes, entonces para que no
para que no se escaparan, para que no fueran ¿sabes?, a cortar sus horas de trabajo y todo, las encerraban. Entonces, se viene otro incendio, se mueren 123 mujeres y 123 mujeres y niñas y 23 hombres. La mayoría de estas mujeres entre 13 y 25 años. Uh-huh. Y, como ya mencioné, la mayoría son inmigrantes, ¿no? Había una gran proporción de judías y mujeres que venían de Italia también. Entonces, bueno, imagínense cómo está el tema en las cortes, que los empleadores, los dueños, son multados. Ya hablábamos de que las mujeres les pagan $3 al mes de salario y por estos incendios que básicamente son provocados por las malas condiciones en las que están los edificios, ¿no? Los multan por $20, ¿no? De verdad, irrisorio. Entonces, obviamente, siempre existe una mujer otra vez valiente que dice, bueno, esto es completamente injusto, ¿no? Entonces, ella se llama Rose Schneiderman, que es la organizadora de las trabajadoras de la industria, que reprende a la comunidad por apoyar este tipo de condiciones, ¿no? Y por apoyar este tipo de leyes y de verdad no proteger. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de mujeres, no proteger para que nada más, esto ya no pase más. Entonces, esto provocó un gran movimiento y ella se dio cuenta que y ella lo decía, que la única forma de salvarse era uniéndose, ¿no? Ella apoyaba muchísimo el movimiento sindicalizado, ¿no? Que la unión de las mujeres, que por favor se juntaran, porque una por una iban a siempre estar desprotegidas. Lo que ellas decían era que se juntaran y más para que estos movimientos cada vez causaran más estruendo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas mujeres que han sido significativas en toda esta lucha sindical, pero en realidad todo se ha logrado gracias a las mujeres, a todas, ¿no? A las mujeres que nunca vamos a saber sus nombres, que nunca van a salir en un periódico, en una biografía importante, pero todo este movimiento, y estamos hablando de 1800 a 1900, ¿ok? Todavía nos falta todo el siglo que viene. Todo esto se logró gracias a mujeres de nombres desconocidos, ¿ok? Ahora, vamos a avanzar un poquito en la época. Por ejemplo, hay un dato curioso que casi nadie sabemos, que la Revolución Rusa, una de las cosas que la disparó fue también una gran movilización, una gran huelga de mujeres en la industria textil. Uh-huh. Y entonces, a partir de aquí, se empiezan a celebrar ya días de la mujer por aquí por allá, pero todavía no hay nada muy oficial, ¿no? No es como ahorita que cada año como reloj se celebra. Entonces, tenemos que las mujeres en China empezaron a celebrar en 1924 paralelamente a un fuerte movimiento de mujeres en el Partido Comunista Chino. Cuando comenzó el movimiento de liberación de las mujeres en los Estados Unidos, Gran Bretaña, el Día de la Mujer fue redescubierto y revivido como una fiesta feminista. También decimos que la lucha que ellas tenían era como que de borrar esta frase que tal vez todavía podamos escuchar, que dicen que el lugar de la mujer, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la mujer? O sea, el pedestal. Sí, o la casa, o no, o sea, no se reconoce a la mujer al día de hoy. Estamos hablando de que todo este movimiento se empezó a hacer hace, no sé, 200 años. Todavía las mujeres son muy subestimadas, no se valora la creatividad, la fuerza, ¿no?
que existe. Entonces, después de una huelga textil famosa de Lawrence, que ya habló María antes, estas mujeres salieron con una pancarta, porque además no sé si sepan, pero todas las marchas del Día de la Mujer tienen un específico mensaje, ¿no? Esto obviamente se instituyó muchos años después, pero todas las marchas tienen un mensaje bien específico. Y esta marcha decía: queremos pan y flores. Esto quiere decir, lo que significaba para ellas es que querían un salario justo, pero también condiciones humanas para poder subsistir. ¿Correcto? Vamos al siglo XX, María. Vamos al siglo XX y ustedes dirán, ¿cambiamos de siglo? ¿Hay algún cambio? Pues no. No hubo ningún cambio relevante. Seguían las protestas en los Estados Unidos. Hubo protestas en todas las categorías de la industria, pero los trabajadores textiles en particular, ellos en particular siempre estaban a la vanguardia de hacer todo esto, porque eran sometidos de verdad a unas condiciones. En pleno siglo XX, ustedes no van a creer, 65 horas eran las horas normales de trabajo de estas personas, y cuando se extendían por épocas o por temporadas, dependiendo de la demanda que tuvieran de ropa para entregar, hasta 75 horas. En la ciudad de Nueva York, la producción de confección de prendas en la primera década se dividió de esta siguiente manera. En la primera década eran 600 tiendas y fábricas empleando hasta 30,000 trabajadores, y con ingresos aproximadamente para las compañías de 50 millones de mercancía. Entonces, sí había bastantes ingresos, las compañías se estaban enriqueciendo a costa de el maltrato y el abuso de todos estos trabajadores. Así es, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A pesar de los escasos salarios, a menudo se exigía a los trabajadores que suministraran. Esto es increíble. No solo les tocaba trabajar en condiciones no sanas, sino que también les hacían llevar sus materiales de trabajo. Tenían que llevar su hilo, sus agujas y su máquina de coser cuando tenían pues que hacer esto. Si no fuera poco. Como si no fuera poco, entonces por favor me deja trabajar y mire a ver si usted me puede pagar. Más o menos esa era como un abuso increíble. Y estamos hablando del siglo XX, les vuelvo a recordar, el siglo XX. En algunos lugares de trabajo, como la empresa Triangle Shirtwaist Company, se usaron puertas de acero, Caro. Puertas de acero para encerrar a los trabajadores y evitar que tomaran descansos. A las mujeres les tocaba pedir permiso para poder ir al baño y muchas veces no se lo permitían y tuvieron muchísimos problemas de salud por esto. Porque, o sea, eso es la esclavitud del siglo XX, a mi modo de ver. Sí. También hablamos que cuando la industria de la moda estuvo representada también por inmigrantes, y los inmigrantes las mujeres eran en el 100%, el 50% eran mujeres judías. Mujeres judías, el otro tercio eran italianos, venían de Italia. ¿Qué sucede? Las mujeres judías que llegaron en su país sí hablaban de derechos ya y ya estaban, sabían cuáles eran las condiciones humanas para poder trabajar en este país, y empezaron entonces de pronto a decir, bueno, esto no está bien, estamos bajo una condición de ilegales, digamos, tratando de poder trabajar en un país como inmigrantes y sin poder arreglar todo el tema de derechos y estaban más familiarizadas con las uniones, correcto, con los sindicatos. Entonces, a la hora que ellas llegan y se encuentran con estas condiciones, pues manejan un poquito más el lenguaje, ¿no? Correcto, correcto. Hablábamos de la cifra también que el 70% de la fuerza laboral femenina, aproximadamente la mitad, tenían menos de 20 años. Mujeres muy jóvenes, niñas, prácticamente. Entonces, con esto vemos que también las mujeres de judías pues tuvieron una parte muy importante en este tema, porque realmente quisieron decir, bueno, con no la experiencia, pero sí el conocimiento que tenemos, que ya sabíamos pues que venían de conocer cómo era el tema de los sindicatos, pues dan un gran apoyo. Claro. Tengo aquí un dato interesante que dice que el 22 de noviembre de 1909,
Clara Lemlich, después de oír 4 horas y media hablar a un hombre de los derechos de los hombres y la unión y no sé qué, y no sé qué, ella se levanta al podio, estamos en una conferencia, ella se levanta en el podio y dice en Yiddish, que es su idioma natal, que se van a levantar en huelga ahí mismo. Entonces, pues obviamente la gente se volvió loca, se emocionaron, por fin alguien con valor, mujer, en su idioma, dijo basta, ¿no? Se levantan, vuelven a hacer, menos de un día después de que se declara la huelga, el 24 de noviembre, 15,000 trabajadores de camiseras salieron de las fábricas, más gente se les unió a la huelga. La huelga duró de febrero de 1910, desde febrero de noviembre hasta febrero de 1910, y ahí terminó con un protocolo de paz que permitió a las huelguistas volver a trabajar y satisfacer las demandas de los trabajadores, que incluían salarios, menos horas, igualdad para trato entre los trabajadores que estaban sindicalizados y trabajadores que no lo fueron. Entonces, bueno, ya por fin empezamos a ver un poquito más de leyes, ¿no? Un poquito más de apoyo en todo este tema de la industria textil. Tenemos unas fechas importantes que quiero mencionar porque van a darnos una cronografía, ¿sí se dice? Cronología. Cronológicamente, hasta cuando lleguemos al Día Internacional de la Mujer, porque, bueno, ya sabemos por qué, porque la primerititita huelga se hizo el 8 de marzo, se empezó a conmemorar 50 años después, pero ese mismo día, y entonces, bueno, vamos a ver cuándo se empezaron a celebrar. Aquí dice que en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se reiteró la demanda del sufragio universal, que es para que las mujeres voten, a propuesta de Clara Zetkin, que ella también proclamó el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, 1910. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Este suceso, 6 días después de que se celebra este Día de la Mujer del otro lado del mundo, es cuando sucede el incendio en Estados Unidos de esta fábrica de la que estabas hablando, en donde 123 mujeres fallecen y 23 hombres mueren. Y entonces, este suceso hace que tenga muchas repercusiones, que se ponga todavía más atención al problema de riesgo en las condiciones laborales. No solamente esto despierta que se ponga atención aún más en las condiciones, no solamente en los salarios y en los horarios y en la desigualdad en general, pero en las condiciones de las fábricas en donde trabajaban. Y aquí se hizo, dice, este suceso tuvo grandes repercusiones y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer ya se hizo referencia a sus condiciones laborales. Las mujeres en Rusia empezaron a celebrar su primer Día de la Mujer el último domingo de febrero en 1913. Aquí cabe mencionar que el sistema les da el día, ¿no? Día Internacional de la Mujer, pero tienes que ir a trabajar. Sí. ¿Ok? O sea, hasta varios años después, por aquí tengo la fecha, hasta el 8 de mayo de 1965 se convierte en un día no laborable. Qué lindos. Es el Día de la Mujer, pero si no vienes a trabajar... te echamos. Problemitas. En China, por ejemplo, se empieza a celebrar en 1922. En España, en 1836.
En México, y este dato lo menciono porque se empieza a celebrar en 1960, pero es el Día Cívico de la Mujer y se celebraba el 15 de febrero. Entonces, se ven como células por todo el mundo, pero realmente todavía no estamos unificadas en un solo día, ¿no? En Estados Unidos ya se menciona, porque hace referencia a otras marchas. En Europa, por conmemorar a las mujeres que fallecieron, se hacen las propuestas, poquito a poquito se van aceptando y se van declarando, y empiezan otros países a celebrar, pero todavía hasta 1960 no había un Día Internacional de la Mujer a nivel global, ¿no? Países celebraban, porque muchos países lo han denominado desde hace muchos años, pero individualmente, ¿no? No era un tema como el que vimos ahora el domingo, que esto fue a nivel global, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a hacer un poquito de referencia hacia... O sea, ya hablamos de todo lo que pasó antes. Vamos a ver, con María que nos va a ofrecer unos números, cómo las cosas en realidad no han cambiado mucho, solamente se han trasladado A otros países. ¿no? El problema tal vez ya no es tan Esto- grave aquí, pero el problema sigue existiendo a los mismos niveles, tal vez peor, solamente en otras partes del mundo. Correcto. Les vamos a ilustrar qué es lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad no ha habido mucho cambio, pero se ha trasladado y está llegando el problema o ya llegó a otros países donde hay una explotación y una desigualdad en este tema increíble. Entonces también les voy a dar unas fechas, unos números bien interesantes, donde dice que los trabajadores de las fábricas de ropa que exportan, o sea, que les exportan a los Estados Unidos, son es Bangladesh y Camboya y tienen los salarios más bajos. Les voy contando qué salario manejan en Bangladesh, $68 al mes. Listo, $68 al mes. Pero además, ¿en qué condiciones? Ya las hemos mencionado, no vale la pena repetir, pero ustedes ya las tienen muy claras: explotación, el ambiente laboral como tal es insalubre, eso es súper preocupante. Hay muchísimas enfermedades y todo, y tienen que seguir trabajando, y si faltó una y esto, pues vendrá otra donde es realmente increíble. Y en Camboya, $128 por mes. Los salarios en Tailandia son de $9 al día, lo que significa $234 al mes. Vemos que en Tailandia, pues, como que les pagan un poquitico mejor, según comparado con los otros dos países, pero igual es infrahumano. Y en India tenemos que el salario está entre 20 y 52 euros al mes. Estamos hablando por mes. A finales del siglo XX se produjo un periodo de cambios significativos en la concentración del mercado de la confección. Desde entonces, los principales países productores y exportadores se han cambiado. Entonces, lo que tú mencionabas, esto ya entonces unos exportan, otros están importando. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que la economía sigue, unos exportan, otros importan, pero el problema se va trasladando dependiendo de donde esté la mano de obra, las que están confeccionando. Tenemos un ejemplo clarísimo que es en 1970, entre los principales exportadores a Estados Unidos se encontraban Japón, Reino Unido, Canadá, Italia, Francia, dentro de los más importantes. Hay algunos otros, pero estos son los más importantes. Y para el 2011, entonces nos movemos de 1970 al 2011, Estados Unidos recibe la mayoría de las importaciones de China, Camboya, Pakistán, México, Bangladesh, entre otros mucho menos importantes, pero estos son los más relevantes. Pero continúa el problema de la explotación infantil y condiciones laborales infrahumanas. Entonces, ¿qué vemos? Que los países, entran nuevos países que exportan a los Estados Unidos, pero entonces vemos que se está disgregando el problema y no estamos viendo soluciones. Por el contrario, continúa igual. Ahorita, sí, perdón. Sí. Termino esto y ya. Sí. La producción general se ha desplazado a los países menos desarrollados o en proceso de desarrollo y se concentra en Asia. Ahora en este momento se está concentrando en Asia, aunque en el mercado de producción en algunos países que no son asiáticos tenemos a Panamá, a Chile y a Egipto,
Así Entonces, es. siguen ingresando al mercado de la confección, pero siguen ingresando adoptando las malas, ¿cómo se dice? Condiciones. Condiciones de historia atrás. Países como Turquía, Marruecos y Túnez se han convertido en actores claves en lo que respecta a las exportaciones hacia los Estados Unidos, hacia la Unión Europea. Ellos están exportando a la Unión Europea, pero seguimos con el mismo tema. Nada cambia. Claro. Así es, seguimos viendo aquí que el 70% de las trabajadoras de la industria son mujeres, seguimos viendo que hay condiciones infrahumanas. Hace unos años, este es un tema, lo que voy a mencionar ahorita es un tema para un programa enterito. Hace unos años se incendió una fábrica en Bangladesh y a partir de ahí se origina este movimiento que se llama la Revolución de la Moda, porque hagan de cuenta que todo lo que decimos que pasó en Estados Unidos en los 1800, 1900, al principio del siglo, lo mismito se repitió, solamente que ahora la comunidad internacional está muchísimo más involucrada porque además, por el tema de los medios de comunicación, podemos enterarnos de muchas otras cosas. También se murieron una cantidad brutal de mujeres a la hora que fueron a ver, ¿sabes? A los escombros, a cubrir los medios de comunicación. Vieron en las etiquetas muchas marcas de ropa que todos consumimos. En fin, lo menciono porque para que nos demos cuenta que en realidad nada ha cambiado, solamente geográficamente el problema está localizado en otro lugar. Y la semana de la Revolución de la Moda viene pronto, celebrando justamente el aniversario de esta gran tragedia. Y bueno, obviamente ese día les vamos a hablar bastante más En detalle de lo que bastante sucedió. más en detalle. Otra cosa que queríamos mencionar es que las mujeres que más sufren desigualdad son las mujeres indígenas. No solamente sufren desigualdad por ser mujeres, sino también todavía más por ser indígenas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que América Latina tiene millones y millones de indígenas en todos sus países, generalmente, principalmente concentrados en México y Perú, con 8.7 millones de mujeres indígenas en México y 3.3 millones en Perú. ¿Qué pasa con estas comunidades indígenas? ¿Por qué son tan importantes? Todo el trabajo que las mujeres indígenas hacen, vamos nosotras a enfocarnos en el tema textil, pero todo el trabajo que ellas hacen es utilizando los recursos que tienen a su alrededor, a su disposición. Su sistema no es capitalista, su sistema es de comunidad, entonces no desperdician. No, a la hora, ¿qué significa que no sea capitalista y que sea de comunidad? Que ellas buscan con su trabajo cubrir necesidades. ¿Y cuáles son estas necesidades? Son necesidades de salud, necesidades de educación, de seguridad. El dinero que ganan del trabajo que hacen lo utilizan para vivir mejor. No para enriquecerse individualmente y sus compañías, no, sino para en su misma comunidad vivir mejor. Tienen una sabiduría grandísima porque están conectadas con la tierra todo el tiempo y todos los materiales que usan son lo que nosotros llamamos orgánicos, pero en realidad pues es fibras naturales, plantas, ¿no? Todo lo que realmente viene de la tierra. Entonces, su trabajo está muy subestimado. Si de por sí el trabajo de la mujer en la industria textil es muy subestimado, imagínense el de mujeres indígenas que no tienen acceso a una educación, no tienen acceso. Estaba yo escuchando, por ejemplo, que no se les presta dinero, no tienen acceso a préstamos para ellas poder generar sus pequeñas industrias, porque no hay confianza, como son
pues indígenas, no hay confianza de que puedan ellas pagar de regreso, ¿no? Cuando hay mujeres indígenas que son brillantes, que están haciendo trabajos preciosos. Entonces, también este tema de las mujeres indígenas es hermoso, pero también lleno, plagado de injusticias. Entonces, lo vamos a ahondar un poquito, pero porque se nos está acabando el tiempo, les queremos dar algunos ejemplos de trabajo que están haciendo diseñadoras y diseñadores con comunidades indígenas. Entonces, María, cuéntanos qué tienes. Sí, bueno, estas mujeres, como es la Semana de la Mujer, nos centramos en diseñadoras. También hay hombres diseñadores que están muy a la vanguardia del tema sostenible y trabajando con indígenas y haciendo definitivamente la economía circular. Están trabajando muchísimo. Tenemos unas mujeres destacadas y quisimos nombrar a cada país, tratando, ¿no? Hay muchísimas y vamos a tratar de que cada programa traer a alguien aquí, o sea, mencionarlos para reconocerle su gran labor. Comenzamos con Duli Romero, una hondureña, quien trabaja muy de la mano y estuvo participando en varias ferias en Europa, en España, con Ágata Ruiz de la Prada. Y muy lindo porque el lema de su colección fue Susurros de Esperanza. ¿Y por qué Susurros de Esperanza? Porque ella es fiel creyente del tema de protección de nuestro planeta y además trabaja, como tú lo mencionabas, con la cultura de Lenca, que son los de su país. ¿Qué hace ella? A sus diseños les adhiere, o sea, les pone obviamente adornos y bastante confección de estos indígenas, entonces se está apoyando la labor de estas indígenas y definitivamente también trabaja únicamente con el tema sostenible. Trata, o sea, cada vez, recuerden que todo, absolutamente todo, ético y natural es casi imposible, pero se puede hacer. Entonces, lo importante es que están poniendo su granito de arena y ya comenzaron. Entonces, están tomando en cuenta a nuestros indígenas, a nuestras mujeres indígenas, que son mujeres muy valientes y definitivamente juegan un papel muy importante. Seguimos con Diana Ramírez de Paraguay. Ella únicamente trabaja con sus textiles naturales y con el reciclado del poliéster. Entonces tiene la combinación de los dos. Que bueno, está en la economía circular, está con todo lo que es reciclado del poliéster, entonces volvámoslo a utilizar y seguimos con el círculo de esto. También cada uno después les iremos en nuestro email anotando cuál es su nombre, su Instagram, para que puedan entrar. Obviamente, lo que pasa es que por tema del tiempo, pues tampoco podemos entrar muy a fondo en cada una de ellas. Tenemos Annie Chayin, panameña, una chica panameña. Ella definitivamente tiene todo su diseño es artesanal y de moda sostenible. Cosas muy lindas, maneja texturas de diversas materiales y sus creaciones son de como estilo salvaje, que de la naturaleza. Ha mostrado de verdad en varias pasarelas trabajos muy lindos y pues bien por Annie Chayin. Tenemos no sé, no tiene que ver con los indígenas, pero yo creo que la podemos mencionar así muy, muy rápidamente, a María Luisa Ortiz, colombiana, que hizo un trabajo muy lindo, lo está haciendo. Las Naciones Unidas, en conjunto con una de las universidades de Colombia, sacaron un manifiesto 4. ¿Y qué es? Imagínense que cada año 360,000 uniformes de la Policía Nacional eran desechados, quemados, cortados y todo porque pues ya no servían. Entonces, más o menos rápidamente, ¿qué hacen ellos? ¿Ella qué hizo? Recogió, dio trabajo a varios talleres de barrios marginales, les quitan, ¿qué hacen ellos? Recogen esos uniformes, les quitan las insignias, todo lo que tenga que ver, y están creando maletines, cartucheritas para los lápices y todo, y ya están en todos los almacenes de cadena de Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Estamos haciendo economía circular.
Ha habido muchísimo apoyo y qué lindo. En este momento pues están dando mano de obra, empleo. No esta diseñadora específicamente con los indígenas, pero también se le da un aplauso por esto. Y a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? A Yaosca, el nombre espérate un segundo, Yaosca Jiménez, de Nicaragua. Sus diseños son místicos y modernos, están hechos de algodón orgánico procedente de África. Entonces, todos sus diseños están fabricados con algodón del África. Y se nos está acabando el tiempo. Seguimos con Yayi Pérez de Puerto Rico. Igualmente trabaja moda sostenible. Básicamente sus piezas llevan también aplicaciones de parte de los indígenas, pero no solamente eso, sino que también utiliza mano de obra de fuentes de personas de muy bajos recursos, donde les está dando trabajo y está haciendo una labor social muy linda a partir de lo que sucedió en Puerto Rico con el tema del huracán. Y tenemos a Juliana Morales de Colombia, también sigue trabajando con trajes de baño para toda la familia, y resulta que estos trajes de baño tienen incrustaciones de oro y cositas así de adornos muy, muy, muy lindos, pero lo más lindo es que el trabajo también lo hacen, son tejidas por presas de la cárcel y por presos de la cárcel modelo. Y ustedes sí saben que en la medida en que ellos trabajen para este proyecto, les rebajan pena de condena. Entonces, pues bueno, también está incentivando a las personas que están pasando un muy mal momento, pues a hacer algo bueno y hacer algo por sus vidas. Seguimos con Marianne. Esa te toca a ti. Le tenemos la última, que se llama Marianne Cle, mi queridísima. Ella está en México y su producto se llama Huitzili by Marianne Cle. Son unos ponchos, unos huipiles preciosos, hechos a mano por mujeres chiapanecas de la comunidad de Cancuc, la región. Y su comunidad se llama Grupo de Mujeres Paisanas Si Xilul Pac. Son hechos de algodón, los diseños se repiten, pero los brocados, todos los ponchos son diferentes, porque a la hora de tejerlos, que utilizan el telar de cintura para hacerlos, pues todos quedan en realidad diferentes. Entonces, esta es la belleza del trabajo indígena, que es artesanía, es trabajo único, son piezas de arte, es cultura que nuestras indígenas siguen manteniendo viva. Yo creo siento que es la conexión entre todas nuestras culturas y nosotros, que estamos un poco afuera y medio desconectados. Ellos siguen manteniendo vivo y nos siguen conectando a través de su trabajo, que muchas veces manifiestan en textiles, manifiestan en ropa, y bueno, pues a veces necesitan ayuda. Por ejemplo, el trabajo que hace Marianne es para traer dinero de regreso a estas comunidades. Cada vez que un poncho o un huipil se vende, se le da un bono. En la etiqueta del huipil dice el nombre de la que lo hizo, y cuando su huipil se vende se le da un bono extra. Marianne tiene el sueño de que se regrese suficiente dinero a la comunidad para poder crear oportunidades de trabajo, de educación. Entonces, bueno, se está haciendo una labor intensa, hay todavía muchísimo que hacer, hay todavía muchísimo que podemos compartir acerca de estos tan específicos temas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya nos extendimos hasta un poquito más, pero bueno, vamos a continuar con el tema de la mujer. La semana que viene tenemos una invitada súper especial, se llama Michelle. Permítanme. Su marca es La Roja by Misha. Ella se llama Michelle Townsend y ella justamente trabaja con indígenas haciendo de material reciclado bolsas y otros artículos, pero todo es material reciclado, y
trabaja con indígenas. Entonces, la vamos a tener aquí muy felizmente para que ella nos platique del trabajo que está haciendo. Entonces, ahora sí nos vamos, María. Ya nos tocó, Sí. creo que ya nos están sacando de aquí, pero bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer cada miércoles poder compartir esta información, poderlos inspirar, que nos inspiremos todos, que hagamos realmente un cambio, todos lo podemos hacer, poner nuestro granito de arena. Tenemos una invitada especial, como lo dijo Caro, vamos a tratar de darle el espacio y tener invitados cada programa. Entonces, bienvenida a las propuestas de ustedes, a quién quieren que traigamos al programa y nosotras felices de compartirlo. Así es, acuérdense de suscribirse a mariaarrieta.net. En nuestro siguiente email les vamos a mandar todos los recursos de lo que hablamos hoy, sobre todo de enlaces para que encuentren el trabajo de los diseñadores y diseñadoras de los que hemos estado hablando hoy. Y bueno, es hora de despedirnos. Que tengan un feliz día. Nos vemos aquí la próxima semana. Feliz semana para todos.